Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un escenario que, la verdad, todos creemos conocer a la perfección. El Jardín del Edén. Es una imagen que tenemos grabada. Totalmente. Un arquetipo cultural. Adán, Eva, un paraíso. Y, claro, en el centro de todo, una serpiente que habla. Enroscada en un árbol. Una escena casi de cuento, ¿no? Justo. La hemos visto en todos lados. Arte, cine, hasta en libros para niños. Casi una fábula. Pero, ¿y si toda esa imagen, tan familiar, estuviera, digamos, basada en un error de traducción? El objetivo de nuestra conversación hoy es precisamente ese. Ponerle una lupa a una sola palabra del texto original hebreo. Una palabra clave. Una palabra que, si la miramos bien, podría hacer que toda esa escena se desmorone y se reconstruya de una forma mucho más compleja. Y yo diría más inquietante. La pregunta que nos va a guiar es, ¿y si el tentador del Edén no fue un reptil? ¿Y si fue algo completamente distinto? Es el punto de partida perfecto, porque toda esta reinterpretación descansa, como bien decís, sobre el significado de una palabra, nahash. Nahash. Y es cierto, en la inmensa mayoría de las traducciones que leemos se vierte como serpiente. Eso no se discute. Claro. Sin embargo, en la lingüística semítica, las palabras a menudo funcionan como un racimo. La palabra que vemos es solo una de las uvas, pero está conectada a una raíz que le da todo su sabor. Y la raíz de nahash esconde connotaciones que van mucho, mucho más allá de un simple animal. Bien, a ver, vamos a desglosar esto, porque suena que estamos a punto de descifrar una de las historias más influyentes de la humanidad. Si no es solo serpiente, ¿qué otros significados se esconden en esa raíz? Y sobre todo, ¿por qué son tan cruciales? La raíz de nahash tiene un campo semántico fascinante. Principalmente, orbita en torno a dos conceptos clave. El primero, y el más sorprendente, es el verbo brillar, o el adjetivo brillante. Brillar. Sí, especialmente referido a algo pulido, como el bronce. De hecho, la palabra hebrea para bronce, nehoshet, viene de esta misma raíz. La idea es de un resplandor metálico, de algo que refleja la luz intensamente. Espera un segundo. O sea, ¿me estás diciendo que la misma raíz de la palabra que traducimos como serpiente ¿Sí? también significa bronce y brillar? ¡Wow! Exactamente. Y no es una conjetura teórica, ¿eh? Tenemos un ejemplo muy poderoso en el libro de Números. A ver, cuando los israelitas están en el desierto y los muerden serpientes venenosas, Dios le ordena a Moisés que fabrique una serpiente de bronce, en hebreo, un nahash nehoshet. La misma raíz. Las dos palabras, y que la ponga en un poste. La instrucción era que cualquiera que la mirara sanaría. Los estudiosos señalan que la clave de ese objeto, que después se llamó Nehushtan, no era su forma de reptil, Sino su cualidad. Estaba hecho de bronce pulido y, en medio del desierto, bajo el sol, debía brillar. Tenía que ser un punto focal brillante para todo el campamento. La salvación venía de mirar a esa fuente de luz, a esa fuente brillante. Entiendo. Entonces el énfasis no está en el animal, sino en la cualidad de brillar. Pero un momento. Sí. No podemos ignorar que la palabra nahash sí se usa para serpientes en otras partes de la Biblia. ¿Qué hace que este caso, en el Edén, sea potencialmente diferente? ¿Es solo el contexto? Esa es la pregunta fundamental. Y la respuesta es que el contexto lo es todo. Las palabras tienen un rango de significados y es la situación la que nos dice cuál es el más apropiado. Y aquí entra el segundo significado de la raíz de nahash. Ok. Practicar la adivinación, pronosticar o incluso susurrar un secreto. Se asocia con obtener conocimiento oculto. Ah. Ahora, juntemos las piezas en el Edén. No tenemos simplemente a un animal. Tenemos a un ser brillante que se acerca a susurrar. Y a ofrecer conocimiento prohibido. Exacto. La descripción encaja mucho mejor con la naturaleza de la tentación. Ah, claro, ahora la conexión es mucho más potente. No es una cosa o la otra, es la combinación. Justo, una figura resplandeciente que ofrece desvelar secretos. De repente la historia deja de ser una fábula sobre un animal astuto. Totalmente.
y se convierte en un drama cósmico, un conflicto espiritual de un nivel completamente diferente. La tentación no vino de una criatura del campo, sino de una entidad luminosa. Lo fascinante aquí es cómo esta lectura, que surge del propio hebreo, resuena de manera perfecta con escritos posteriores. Del Nuevo Testamento, me imagino. Sí. El apóstol Pablo, siglos después, en su segunda carta a los Corintios, lanza una advertencia muy específica. Dice, y cito, que el adversario espiritual se disfraza como ángel de luz. Justo esa frase. No dice que es un monstruo horrible, dice que adopta una apariencia de pureza, de verdad para engañar. Si aplicamos este concepto retroactivamente al Edén, la escena se transforma. El Nahash no sería una serpiente literal. Sería un ser angelical. Quizás un querubín caído que se presentó con una apariencia divina, con un brillo celestial, para ejecutar su engaño. Esto cambia por completo la psicología de la escena. Si Eva no se encontró con un reptil, del que uno podría desconfiar instintivamente, Claro. sino con una figura de luz, un mensajero que parecía venir de la misma esfera celestial que Dios, la tentación es drásticamente más sutil, Y más peligrosa. mucho más. Es más difícil rechazar a una fuente que aparenta autoridad, sabiduría y, sobre todo, esa luz divina. Precisamente. Ya no hablamos de una simple falta de autocontrol. Hablamos de un profundo error de discernimiento. Aquí es donde cobra sentido el concepto paulino del extravío de los sentidos. No fue una seducción primariamente física, como el deseo de comer una fruta por hambre. No, fue algo más arriba. Fue un engaño de carácter intelectual y espiritual. La estrategia del adversario atacó directamente la capacidad de juicio de Eva. Su error fue caer en una especie de efecto halo. ¿Cómo sería eso? Confió en la apariencia, en el brillo de la fuente, asumiendo que por ser luminosa su mensaje era verdadero. Asumió que por la apariencia externa, el contenido interno debía ser fiable. Es un error que cometemos constantemente, ¿no? Totalmente. Si algo o alguien se presenta de forma elocuente, segura, atractiva, tendemos a bajar la guardia. Claro. Y el engaño fue aún más profundo porque distorsionó uno de los impulsos humanos más nobles, el deseo de trascender, de crecer, de saber más. O sea, usó algo bueno para un fin malo. Exacto. Esta entidad resplandeciente no ofreció solo comida, ofreció una promesa de iluminación, de autorrealización. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Apeló directamente al anhelo de madurez, de alcanzar el máximo potencial, pero ofreciendo un atajo falso Y destructivo. y destructivo. A ver, entonces, si lo contrastamos es como tener dos relatos completamente distintos. Sí, Por un lado, la visión tradicional. Un reptil que habla. La acción es una seducción casi física. El canal, el hambre. Es una historia sobre la debilidad ante el impulso. ujú. Pero esta nueva propuesta, basada en la filología, nos da una imagen muy diferente. Tenemos un ser espiritual de luz. Un engaño intelectual sofisticado. Y el canal es la búsqueda de un conocimiento superior. Francamente, esta segunda versión hace que la caída sea mucho más trágica. Y más creíble. Y más creíble, sí. Ataca a la razón y al juicio, no solo al estómago. Es un ataque al sistema operativo humano, por así decirlo. No al hardware, que serían los instintos, sino al software de toma de decisiones. Fue un catastrófico error de discernimiento. En los materiales que revisamos había una analogía que me pareció muy potente para aterrizar todo esto. Hablaba de la situación como una especie de fraude corporativo. Sí, Un fraude corporativo a nivel espiritual. Creo que nos puede ayudar a visualizar la magnitud del engaño. sí, es una metáfora muy útil. Imaginemos que el Jardín del Edén es una empresa de altísimo potencial. Una startup cósmica. Exacto. Una startup cósmica creada por el dueño, Dios. Y él nombra a sus primeros gerentes, Adán y Eva. Les entrega un manual de operaciones clarísimo. Una directriz sencilla para asegurar el éxito del proyecto. Una directriz que en esencia dice, tienen acceso a todo, autoridad para gestionar este lugar, pero hay un protocolo central, una fuente de poder que no deben alterar porque de ella depende todo el sistema. Entendido. Y entonces, un día, aparece un consultor brillante, el Nahash. Ajá. Y es crucial notar que este consultor no se presenta como un competidor externo, no es un enemigo obvio. No. Su apariencia es la de alguien de la misma corporación celestial.
Es una criatura de Dios. Su aspecto irradia autoridad y legitimidad. El brillo le da una credibilidad instantánea. Es como el consultor que llega a la oficina con un traje impecable y una presentación deslumbrante. Perfecto. Nadie lo cuestiona de entrada. Y este consultor se acerca a los gerentes y les susurra al oído una idea sutilmente venenosa. ¿Cuál? El dueño les está ocultando información. Les ha puesto un techo de cristal para limitar su crecimiento. Uf. Él sabe que si acceden a este conocimiento, serán tan competentes como él. Les está negando su máximo potencial. Y los gerentes, deslumbrados por la apariencia del consultor y seducidos por la promesa de una autonomía total, toman una decisión fatal. Deciden que el consultor sabe más que el dueño. Grave error. Así es. En ese momento, toman el manual de procedimientos original y lo tiran a la basura. Lo reemplazan por un nuevo manual, uno falsificado, basado en su propia autonomía y en el conocimiento secreto que les dio esta fuente externa. Confían en la apariencia del consultor. En lugar de confiar en la palabra probada del dueño, cometen un acto de insubordinación basado en un engaño. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si seguimos esa analogía, la naturaleza del pecado original cambia radicalmente. Completamente. Ya no es una simple debilidad por una fruta. No es desobediencia infantil. Se convierte en una decisión estratégica. Aunque basada en un fraude. Exacto. Una decisión de cambiar la fuente de iluminación y de gobierno. Fue una elección deliberada de adoptar un nuevo paradigma, confiando en una sabiduría que parecía brillante, pero que en realidad era falsa. Precisamente. Y ese matiz que nos da Nahash como ser brillante es lo que cierra el círculo de manera perfecta. El problema no fue el deseo de conocimiento en sí, que es un instinto bueno. Claro, implantado por el Creador. El problema fue la fuente a la que acudieron para obtenerlo, engañados por una apariencia de sabiduría y de luz. Y esto nos lleva a un punto final que conecta toda la narrativa que viene después, ¿no? Por supuesto. Si el problema original fue este cambio de fuente de luz, la solución debía estar a la misma altura. Claro. Si conectamos esto con el panorama general de la narrativa bíblica, la idea cobra una fuerza inmensa. Si la humanidad desde ese momento ha estado operando bajo una luz artificial, gestionando su existencia bajo los principios de una fuente que brilla pero no alumbra la verdad, esto le da un significado completamente nuevo a la figura de Jesús. Claro, porque en varios textos se le describe precisamente con metáforas de luz. La luz del mundo. El lucero de la mañana. El lucero de la mañana, exacto. Y bajo la perspectiva que hemos discutido, esos no son solo títulos poéticos. Su llegada se entiende como un acto de restauración fundamental. No es solo un perdón por una falta. Es la llegada de la luz verdadera para corregir aquel cambio de fuente original. Es una recalibración. Es una recalibración total del sistema. Es como si el dueño de la empresa, viendo el desastre, viniera en persona a reinstalar el sistema operativo original, a apagar esa luz artificial y a restaurar la verdadera fuente de iluminación. Es una imagen increíblemente potente. Para resumir, hemos pasado de una serpiente en un árbol a un drama cósmico sobre el discernimiento. Sí. El análisis de una sola palabra, Nahash, nos ha invitado a replantear por completo la historia del Edén, a sacarla de la fábula y a meternos de lleno en una reflexión sobre... Y la búsqueda de la verdadera fuente de conocimiento. Exacto. Y quizás el pensamiento final que esto nos deja es que la historia no termina en ese jardín. Esa disyuntiva, la de elegir entre las fuentes que brillan con promesas de conocimiento rápido, de poder, De autonomía. y aquellas otras fuentes que verdaderamente iluminan con la verdad, aunque a veces sea un camino más exigente y menos espectacular, sigue siendo absolutamente central en la experiencia humana. Sigue vigente. Y esto plantea una pregunta importante para la reflexión. En nuestro mundo actual saturado de información, de consultores brillantes, de gurús en redes sociales, de ideologías que prometen utopías, el desafío de Adán y Eva es nuestro desafío diario. Cada día. En una era de deepfakes y noticias falsas, donde es tan fácil hacer que lo falso parezca brillante, ¿cómo calibramos nuestro discernimiento? ¿Cómo aprendemos a distinguir entre lo que simplemente brilla para captar nuestra atención y lo que verdaderamente alumbra nuestro camino?